cabezas, hermanos, vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, estar aquí, Señor, reunidos, congregados, mi Dios. Gracias, Señor, por todas tus maravillas, por tus misericordias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, mi Dios. No tenemos más que palabras de agradecimiento, Señor, delante de ti, mi Dios. Tu palabra dice que vengamos delante de tus atrios con acciones de gracias, Señor. Y aquí estamos, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias por estas alabanzas que hemos podido entonarte, Señor. Gracias porque tú las has escuchado, Señor. Las has recibido. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a exponer, Señor. Háblanos, habla nuestras vidas, Señor. Que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, se ha formado cada día más y más en nosotros, Señor. Haznos más como Cristo, Señor, por favor, te lo pido. Como dijo Juan el Bautista, menos de nosotros, Señor, más de ti. Que nosotros menguemos para que crezcas tú, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Usa mi vida, límpiame, purifícame de todo pecado, Señor. Perdóname, mi Dios, perdóname todos mis pecados. Lávame, limpia mi boca, limpia mi mente, mi corazón, Señor. Yo solo sea un instrumento en tus manos, Señor. Usa mi vida, Padre, para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitarte, hermanos, a que vayamos a Primera de Tesalonicenses. Primera epístola a los Tesalonicenses. Hace 8 días, hermanos, nuestro menú en la palabra de Dios hablábamos de la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a seguir con el mismo menú espiritual. Vamos a seguir hablando de la segunda venida de Cristo. Solo que ahora vamos a verlo a través de lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, hermanos. Cuando lo tengan pueden decir amén, para comenzar con nuestra lectura. Amén. Vamos a ver lectura todos juntos, mis hermanos, del 13 al 18. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a titularle a este mensaje, hermanos, le vamos a llamar una esperanza que lo incluye todo. Una esperanza que lo incluye todo. Déjame comenzar contándote una ilustración de un hombre que hizo un viaje, tenía que hacer un viaje de 7 días de camino en un barco. Así que compró su boleto, juntó todo su dinero que tenía y casi de milagro le alcanzó para comprar su boleto para ese viaje de 7 días viajando en barco hasta otro continente. Así que se embarcó este viajero, pero dijo, bueno, 7 días, pues me voy a llevar en una mochilita muchas galletas para aguantar los 7 días. Así que aquel viajero subió a la embarcación y comenzó el barco a navegar.
El viajero se dio cuenta, hermanos, que en uno de los niveles del barco estaba el restaurante, donde se veían comidas pero bien exquisitas, y solo pasaba por allí y absorbía el aroma, y se iba a su camarote, a su cuarto donde le había tocado estar a él, y se llenaba de galletas, pero las decían, a ver, para que me alcancen para los 7 días. Así transcurrió un día, el segundo día, y veía cómo todos iban al restaurante a comer, y él decía, pues no, pues yo no me alcanzó, pues yo con mis galletitas. El séptimo día y el último dijo, ya, me vale. Al fin y al cabo que es el último día. ¿Qué pueden hacer sino sacarme del barco? Pues ya llegamos, ya hoy es el último día. Así que dijo, hoy sí me voy al restaurante, me voy a llenar, voy a pedir de todos los platillos. Y al final pues, digo, pues no tengo dinero para pagar. Así que el viajero, hermanos, se fue al restaurante, comenzó a pedir todo lo que le apetecía. Dijo, sírvanme esto, por favor, tráiganme aquello. Sí, señor, claro que sí. Se dio una llenada, hermanos. Al final se acercó el mesero y el viajero le dijo, discúlpeme, señor, no tengo dinero para pagarle. Y el mesero le dijo, ¿perdón? Es que no tengo dinero para pagarle. ¿Pagarme qué? Pues la comida. Señor, ¿trae su boleto en la mano? ¿Sí? ¿Me lo puede mostrar, por favor? Sacó su boleto y le dijo, este viaje incluye todo incluido. Señor, su boleto incluye todo, no tiene por qué pagar. ¿Cómo? Y se dio cuenta aquel viajero, hermanos, que 6 días estuvo sufriendo de hambre por no saber que su viaje lo incluía todo. Una esperanza que lo incluye todo, es nuestro tema de hoy. Una esperanza que lo incluye todo. Hermanos, ¿sabías que la segunda venida de Cristo es como un paquete que lo incluye todo? Todo, hermanos. Todo lo que tú estás esperando en el futuro lo incluye la segunda venida de Cristo. Y si tú no lo sabes, mi hermano, te puede pasar como a este viajero, que dirás, también incluía esto la segunda venida de Cristo. Así que hoy solo vamos a ver 2 cosas, pero cada una tiene sus características o sus cositas que incluye, hermanos, la venida de nuestro Señor. Así que por eso el apóstol Pablo comienza, si leemos otra vez el versículo 13, hermanos, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo dice, no ignores lo que te voy a decir, porque, hermanos, nos puede pasar como al viajero. No ignoréis. Vuelvo a leer, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Hermanos, el no ignorar lo que incluye la segunda venida de Cristo, el no ignorar, hermanos, nos va a evitar muchas tristezas. Así que, hermanos, hoy vamos a ver qué es lo que incluye la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué incluye. Número 1, hermanos, lo primero que incluye la segunda venida de Cristo y que quiero que consideremos y que no ignoremos es que la segunda venida de Cristo, hermanos, incluye el reencuentro con nuestros seres queridos. El reencuentro con nuestros seres queridos. Dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, aquí está la promesa, hermanos, lo que incluye la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, la segunda venida de Cristo, lo primero que debemos de considerar y no ignorar es que será un reencuentro con nuestros seres queridos. Hermanos,
todos aquellos seres queridos que han muerto creyendo en Cristo, cuando Jesús regrese, nos reencontraremos con ellos. Aquí lo que el apóstol Pablo, hermanos, está explicando es que muchos cristianos estaban entristeciéndose porque al saber de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, algunos cristianos, no sé si entre comillas por allí, estaban diciéndoles: no, pues los que ya murieron se perderán la segunda venida de Cristo, no serán testigos de ese momento en que el Señor regrese con todo su poder y su gloria. Y los cristianos se estaban entristeciendo y decían: ay, y ya murió mi papá, ya murió mi hermano, ellos no serán testigos de la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo tiene que escribirles y decirles: no se entristezcan, porque nosotros no vamos a adelantarnos para recibir al Señor, sino que primero los muertos en Cristo resucitarán. Hermanos, la segunda venida de Cristo incluye la resurrección de los creyentes muertos. Todos aquellos creyentes, hermanos, que han muerto resucitarán cuando el Señor regrese. ¿Cómo será, hermanos? No lo sé. No sé si las tumbas de repente se abrirán y saldrá la persona. No lo sé, mis hermanos, pero algo es seguro: la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. Hermanos, no importa si aquel creyente murió hace 1000 años, 2000 años, hermanos, desde Abel, hermanos, de los primeros seres humanos que murieron, que fue muerto por su hermano Caín, desde Abel hasta el último creyente, hermanos, que haya muerto antes de que Cristo venga, resucitarán. Mi hermano, si tú y yo llegamos a morir antes de la segunda venida de Cristo, vamos a resucitar. Antes de que el Señor venga, resucitaremos. Como dice el apóstol Pablo, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, ¿cuántos acostumbran a poner su despertador para levantarse? ¿Cuántos confían en su despertador? O te duermes y dices: sí, quizás si no suena. Yo creo que la mayoría, ya después de tantas veces que pones el despertador, ya no son como antes. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un despertador de gallito, no sé si alguien lo recuerda, y le apretabas el botón y sonaba: ¡chan! Son las tantas horas, y decía la hora. Y si se le acababa la pila o si por alguna razón no servía, hermanos, pues no despertaba uno. Pero ya con los celulares creo que ya estamos más, ponemos la alarma y estamos seguros que va a sonar. Y de repente cuando suena, hermanos, tú despiertas: ¡ay, es hora! Hermanos, algo así será en la venida del Señor. Los muertos en Cristo, que la Biblia dice que están durmiendo, duermen. De repente, hermanos, serán despertados por aquel despertador que será la misma voz del Señor, que le diga: fulano de tal, levántate. Y se levantarán, hermanos. Ay, hermano, pero es que a mi familiar lo cremaron, no sé cómo, pero el Señor, de todas las partes donde esté aquella tierra, ceniza, hermano, se volverán a unir y resucitarán. Ay, hermano, es que mi familia lo eché al mar. No importa, hermanos, de allí saldrá todo lo que componía el cuerpo de ese ser querido, hermanos, y resucitará. El reencuentro con nuestros seres queridos, hermanos, incluye la resurrección de los creyentes muertos. Resucitarán, hermanos. Pero número 2, también el reencuentro con nuestros seres queridos, hermanos, incluye nuestra transformación. La transformación de los creyentes vivos. Por un lado, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán y su cuerpo será glorificado en esa resurrección, ya sin defectos, sin enfermedades, sin dolor. Ya lo veíamos hace 8 días. Pero también, hermanos, los creyentes vivos serán transformados. Dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado
seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos. Hermanos, seremos arrebatados. Y aquí, hermanos, tenemos una palabrita que usa la Biblia, el apóstol Pablo, arrebatados. ¿Conoces alguna otra palabrita que usamos para hablar del arrebatamiento? El rapto. ¿No has escuchado hablar acerca del rapto? Por cierto, hermanos, no está en la Biblia la palabra rapto. Tenemos la palabra arrebatados. La palabra bíblica es que seremos arrebatados. Ya el rapto, hermanos, es una palabra que se tomó de alguna traducción conocida como la Vulgata latina, y de allí fue que se trajo esta palabra de arrebatamiento, de rapto. Pero la palabra usada por el apóstol Pablo es que seremos arrebatados. Es decir, hermanos, que será algo que no nos podremos negar. O sea, tendremos el deseo como si alguien nos llamara, y entonces iremos al encuentro de nuestro Señor juntamente con los que ya han muerto. Pero este arrebatamiento, hermanos, veamos cuáles serán sus características. Y quiero que vayamos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 15, para que veamos un poquito cómo será este suceso del arrebatamiento. 1 Corintios capítulo 15, ¿cómo será en nosotros, en nuestro cuerpo? ¿Qué pasará? 1 Corintios 15, 51 y 52. Sin perder ahí 1 de Tesalonicenses, vayamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. ¿Qué pasará en el arrebatamiento, hermanos? Y aunque hay varias posturas con referencia al rapto o al arrebatamiento, no me voy a meter hoy en esos asuntos, solo quiero leer lo que dice la Escritura. Dice el versículo 51 y 52. El apóstol Pablo, una vez más, ahora diciéndoles a los cristianos de Corintio, dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio, hermanos? Es una verdad que no se sabía, pero que se nos revela, pero que es difícil de entender. Si no es que imposible, hermanos. Solamente tienes que descansar en lo que dice la Escritura sin buscarle más. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, o sea, los muertos y los vivos creyentes. ¿Cómo será esto? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, ¿tienes la cuenta de cuántas veces has abierto y cerrado los ojos, por lo menos desde que comenzó la predicación? Ahora, ¿has contado cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Son segundos. Tú abres y cierras, o sea, ni siquiera te das cuenta, hermanos, que estás parpadeando. Dice que este acontecimiento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que este acontecimiento en el que seremos transformados, tanto los muertos creyentes como los vivos creyentes, ¿cuánto durará? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Puedes imaginar, hermano? Yo te decía hace un momento que resucitarán desde Abel, que estamos hablando aproximadamente de hace como unos 7,000 años. Va a resucitar desde Abel, hermanos, hasta el último creyente que haya muerto antes de que Cristo regrese. Serán millones. ¿Y eso será en cuánto tiempo? Hermanos, en milésimas de segundo. Pasará así, instantáneamente, hermanos. Y no solamente ellos, sino que todos los creyentes vivos serán arrebatados en el mismo tiempo. Hermanos, por eso es una esperanza que lo incluye todo, porque en el mismo momento, hermanos, estará pasando todo eso: la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de los que están vivos, la venida del Señor. Hermanos, es un suceso que en la Biblia no hay separación. Pasó tanto tiempo y después ya vino el Señor, después pasaron tanto tiempo más y después resucitaron. Hermanos, todo esto será un evento instantáneo que durará lo que dura un cerrar y abrir de ojos. Hermanos, creo que la segunda venida de Cristo nos dejará ver, hermanos, lo poderoso que es nuestro Señor. En un abrir y cerrar de ojos, hermanos, seremos transformados. Hermanos,
¿Cuánto tarda un tratamiento para la curación de alguna enfermedad que a veces nos llega y que te dan un tratamiento a veces de años? Que tienes que estártelo tomando día con día, para que esa enfermedad retroceda, para que se regenere tu cuerpo. ¿En cuánto tiempo el Señor nos regenerará? ¿Nos transformará? En segundos, hermanos, en segundos seremos transformados. Seremos transformados. Versículo 51 dice, una vez más el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo serán resucitados? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermanos, la segunda venida de Cristo es una esperanza que lo incluye todo, y la primera esperanza es que nos reencontraremos con nuestros seres queridos. ¿A cuántos aquí se les ha muerto un ser querido, hermanos? ¿Cuántos han tenido que ser testigos de despedir, de sepultar a un ser querido? Y es que, hermanos, aquí entra una pregunta. Y he recalcado, y lo he hecho intencionalmente, he recalcado los muertos que creyeron en Cristo. Te pregunto, ¿cuántos de tus familiares queridos han muerto? Y quizás te preguntes, mi hermano, pero ¿y qué de mis seres queridos muertos sin Cristo? ¿Qué de mis seres queridos que murieron y que yo sé que no creyeron en Cristo? ¿No me reencontraré con ellos? ¿Ellos estarán perdidos? Hermano, déjame contarte un testimonio de Josh McDowell, un apologeta y escritor. Cuando Josh McDowell se convierte, hermanos, su mamá ya había muerto. Su mamá, quien había sufrido mucho por parte del papá de Josh McDowell. El papá de Josh McDowell había sido un hombre con vicios. Golpeaba a su mamá, la arrastraba muchas de las veces, la sangraba. Y Josh McDowell, siendo un niño, él vio cómo sufrió su mamá. Su mamá murió. Josh McDowell siguió creciendo. Ya cuando fue joven se convirtió a Cristo, se dio cuenta que no podía negar la resurrección de Cristo, y ahí tiene un libro que se llama Evidencia, que demanda un veredicto, y también otro en tamaño bolsillo que se llama Más que un carpintero, muy recomendables. Pero cuando se convierte Josh McDowell, él comienza a pensar en su mamá y dice: mi mamá murió, no era cristiana, yo ahora soy cristiano. No me cabe la idea de saber que mientras yo esté en la gloria, gozándome con el Señor, mi mamá esté en el tormento eterno. O sea, mientras yo gozándome, mi mamá en el tormento, no puedo con ese pensamiento. Y Josh McDowell muchas veces, hermanos, le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué no permitiste que mi mamá, o que yo te conociera antes para poderle predicar a mi mamá? ¿Por qué no permitiste, Señor, que mi mamá viviera más tiempo para que entonces yo pudiera mostrarle el Evangelio? Y siempre le preguntaba McDowell esto a Dios. Un día, hermanos, McDowell estaba en un parque meditando, reflexionando, y en eso una señora pasó por allí, lo vio y le dijo, se le quedó mirando y le dijo: disculpa, ¿tú eres Josh McDowell? Y le dijo: sí. ¿Tú eres el hijo de fulana de tal, verdad? Le dijo: sí, mi mamá se llamó fulana de tal. Yo conocí a tu mamá. ¿De verdad? Sí, yo conocí a tu mamá. Fíjate que días antes de que ella muriera, me fue a visitar. Ella estaba desgarrada en su corazón, ya no aguantaba más. Yo soy cristiana y yo le compartí de Cristo, y ella aceptó a Cristo en su corazón y creyó en Cristo. 2 días después me enteré que ella había muerto. Y entonces McDowell, con cara de asombro, dijo: ¿cómo? ¿Mi mamá sí creyó en Cristo antes de morir? A lo que esa mujer le dijo: sí, ella creyó en Cristo. Dijo: yo todo este tiempo me he atormentado pensando que mi mamá no creyó en el Señor. Yo pensaba que yo era el primero en la familia en creer en Cristo, cuando fue mi mamá. Hermanos, preguntaba:
mis seres queridos? ¿Qué de mis seres queridos muertos sin Cristo? Mi hermano, yo te digo, ¿y cómo sabes que murieron sin Cristo? ¿Cómo sabes que murieron sin Cristo? Hermano, ¿cómo sabes si antes de que ellos murieran, Dios extendió su gracia y su misericordia sobre ellos? Y quizás fueron ellos los que dijeron antes de morir: Señor, salva a mi familia. Y quizás es por ello que tú ya estás aquí, por esas oraciones. Por ello, hermanos, creo que no debemos de atormentarnos pensando en aquellos seres queridos que murieron y que podemos decir: pero ellos no conocieron de Cristo. ¿Y cómo lo pueden saber? Además, lo único que podemos hacer es descansar en el Señor, descansar en la gracia y en la misericordia de Cristo, y creer, hermanos, que Dios es misericordioso, que Él es misericordioso, y tener la esperanza, hermanos, de que la segunda venida de Cristo será el reencuentro con nuestros seres queridos. Hermano, ¿quieres ver a tus seres queridos muertos? ¿Los quisieras ver? Deberías de anhelar la segunda venida de Cristo. Y debes decir: sí, Señor, ya ven, Señor, ya ven, porque quiero reencontrarme con mis seres queridos. Hemos visto, hermanos, que lo primero que incluye nuestro tema es una esperanza que lo incluye todo. La segunda venida de Cristo es una esperanza que lo incluye todo. Y lo primero que incluye, hermanos, es esa esperanza de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Y esto incluye también la resurrección. Hemos visto la resurrección de los creyentes muertos y la transformación de los creyentes vivos a través del arrebatamiento, o lo que conocemos comúnmente como el rapto. Pero ahora veamos, hermanos, en segundo lugar, dije que íbamos a ver dos cosas que incluye mucho más, pero solamente vamos a ver en esta ocasión, dos cosas que incluye esta esperanza, que lo incluye todo. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo, hermanos, será el encuentro con nuestro Señor. Número 1, el reencuentro con nuestros seres queridos. Número 2, el encuentro con nuestro Señor. La segunda venida de Cristo, hermanos, será el encuentro con nuestro Señor. Y esto incluye, veamos lo que incluye este encuentro con nuestro Señor. El versículo 16, una vez más, regresamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, y aquí el Señor es Jesús, nuestro Cristo, hermanos, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué hará el Señor, hermanos? Descenderá del cielo. Quiero que notemos o que veamos este pasaje, hermanos, comparándolo. Ahora quiero invitarle que vayamos al libro de los Hechos, allá atrásito, hay unas cuantas hojas atrás. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. Para poder tener un pequeño vislumbre, hermanos, de cómo será la venida de nuestro Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así, ahora es Lucas quien escribe el libro de los Hechos, y dice en el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, nuestro Señor, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Queremos saber, hermanos, cómo vendrá el Señor, así como se fue. Dice que los discípulos estaban mirando, hermanos, cómo el Señor iba y era levantado por una nube
al cielo y hasta que se perdió de su vista. Pues estos dos varones, que eran dos ángeles, al ponerse enfrente de los discípulos les dijeron: no se queden mirando al cielo, tienen una misión por cumplir. El Señor los acaba de enviar a predicar el Evangelio. No se preocupen, que así como lo han visto ir, Él regresará. ¿Cómo regresará nuestro Señor? Según lo que leímos en Primera de Tesalonicenses, una vez más, hermanos, versículo 16, 4, 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde, hermanos? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Hermanos, nuestro Señor aparecerá, hermanos, en las nubes de los cielos. Dice un comentarista: esto, hermanos, es casi imposible de creerlo, a no ser porque la Biblia lo dice. Imagínate, hermanos, seremos arrebatados. En ese proceso de ser arrebatados al cielo, hermanos, seremos transformados. Y en ese mismo instante, hermanos, estaremos en el aire, en las nubes, para recibir al Señor. ¿Puedes creer eso, hermano? Decía el comentarista: es imposible de creer, pero lo creo porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice, hermanos, seremos arrebatados en las nubes, para recibir al Señor. Hermanos, el encuentro con nuestro Señor incluye que nuestro Señor descenderá del cielo, nuestro Señor regresará, hermanos. Y todos los creyentes lo recibiremos, los que ya murieron y resuciten y los que quedemos vivos. Todos los creyentes lo recibiremos en el aire. O sea, hermanos, imagina la escena. Dice aquí, para poder entender un poquito la segunda venida de nuestro Señor, hermanos, debemos entender lo que aquellos personajes llamados, o aquellos guerreros de la antigüedad, por ejemplo, pensemos en el Imperio Romano. Cuando salían a pelear, muchos de ellos, incluso los reyes o los emperadores, salían a pelear y se iban a enfrentar con otros pueblos para que no llegaran a su nación, hicieran daño y destruyeran. Cuando ellos vencían al enemigo, hermanos, ellos venían de regreso y se adelantaba un mensajero a decirle a la nación, al pueblo: ya viene el rey, ya vienen los guerreros, ya ganaron, vencieron al enemigo. ¿Y sabes qué hacía el pueblo, hermanos? Salían a recibir al guerrero triunfante, al rey. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando dice la Biblia que cuando el rey David y Saúl se iban a la guerra? ¿Te acuerdas? ¿Sí recuerdas cómo los recibían? ¿Sí recuerdas que salían las mujeres cantando, brincando, danzando, aplaudiendo? Por cierto, hermanos, entre paréntesis, el pueblo judío tenía como parte de su cultura la danza, el baile. Todo eso era una expresión en una fiesta, en una celebración. No hacían en el templo, en el templo no hacían nada de eso. En el templo no danzaban, no bailaban, ahí era un lugar solemne. Pero en sus festividades ellos danzaban, bailaban, se alegraban. Y es lo que hacían en esta ocasión, hermanos, cuando David y Saúl vienen de regreso, sale el pueblo a recibirlo. Y recuerdan de allí que surgió un canto entre los judíos, una frase que decía: Saúl mató a 1000, decían David a sus 10,000. Y dice el canto, ¿no? Y el pueblo se regocijaba y brincaban, danzaban, recibiendo a David y a Saúl como victoriosos. Lleva esa misma imagen, hermanos, al momento en el que nuestro Señor regresa. ¿Para qué seremos arrebatados? ¿Cuál será la razón por la que seremos arrebatados en las nubes, hermanos? Dice Primera de Tesalonicenses 4:17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué, hermanos? Para recibir al Señor. Hermanos, esa voz de mando nos dirá: ya viene Cristo. Y ¡fum!, hermanos,
de alguna manera seremos atraídos, como un imán atrae el metal, seremos atraídos, hermanos, al aire, a las nubes, para recibir al Señor victorioso, hermanos, quien ciertamente, hermanos, por ahí tenemos algunos pasajes en la Escritura, en los Evangelios, llamados la entrada triunfal, y que se celebra en la Semana Santa, el primer domingo de la Semana Santa, conocido como el Domingo de Ramos. Se le conoce como el Domingo de la entrada triunfal. Hermanos, en realidad nuestro Señor no ha tenido una entrada triunfal en la tierra. Si tú analizas esos capítulos, hermanos, donde el subtítulo creo que no está muy bien subtitulado, recordemos que los subtítulos no son parte de la Escritura, sino son puestos mucho tiempo después por los traductores para que podamos entender más el pasaje de qué trata. Esos pasajes que hablan de la entrada triunfal del Señor, en realidad, hermanos, no fue ninguna entrada triunfal, porque a continuación, ¿qué querían hacer con nuestro Señor cuando entró a Jerusalén? Lo querían matar. No hubo ninguna entrada triunfal. ¿Sabes cuándo será su entrada triunfal a esta tierra? ¿Sabes cuándo será, hermano? Cuando Él regrese. ¿Y sabes quiénes le darán esa entrada triunfal? Nosotros, hermanos, los creyentes, los muertos y los vivos. Claro que los muertos resucitarán y los vivos seremos transformados, hermanos. Haremos, yo creo, una fila enorme, así de ambos lados, para recibir al Señor. Y le diremos: bienvenido, Señor, a tu mundo, a tu casa. Recibiremos al Señor en las nubes, hermanos. Seremos arrebatados para recibirlo triunfante. Y es que en esta ocasión, hermanos, nuestro Señor no vendrá como un manso cordero, como vino la primera vez. Vino como cordero, y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero en esta ocasión, hermanos, dice una vez más el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Estas expresiones, hermanos, hablan de un guerrero. Estas expresiones hablan de un ser poderoso. Hace como una semana vi una imagen en Facebook que me encantó. La guardé. No tenemos el cañón, si no se las proyectaba. No lo hemos podido instalar y la luz no nos ayuda mucho. Pero se las explicaré. Es una imagen, hermanos, donde se ve todo oscuro. Está una cruz. Y en la cruz está Cristo crucificado. Pero al mismo tiempo se ve como la figura de un cordero crucificado. Pero detrás de esa cruz, hermanos, se ve como la silueta de un león rugiendo. Un león en todo su esplendor. Y creo, hermanos, que esta imagen me encantó porque nos habla de esas dos figuras con que presenta la Biblia a nuestro Señor: león y cordero. León y cordero. Aunque nuestro Señor, hermanos, en su primera venida vino como un cordero manso y lo crucificaron, no abrió su boca, no se defendió. La segunda vez, hermanos, ¿sabes cómo vendrá? Como león, como león. Y con tan solo su voz, hermanos, veíamos hace 8 días y creo que también hace 15 días, con tan solo su voz destruirá todos sus enemigos. Como cuando un león ruge, hermanos. ¿Qué pasa cuando un león ruge? Que todos los demás animales salen corriendo a esconderse. Nuestro Señor volverá, hermanos, como un león. Y a ese león, a ese guerrero, a ese ser poderoso, nosotros, la iglesia, le daremos la bienvenida. Le daremos la bienvenida, hermanos. El encuentro con nuestro Señor incluye, más bien, la segunda venida de Cristo incluye el encuentro con nuestro Señor. Cristo descenderá del cielo. Todos los creyentes lo recibiremos en el aire para su entrada triunfal a su mundo. Ya no como un cordero, sino como un león. ¿Recuerdas aquella parábola, hermanos, que veíamos hace como 20 días o un mes? De los trabajadores de la viña, que cuando el padre de familia envió a algunos trabajadores a cobrarles lo que habían acordado, ¿qué hicieron con ellos? Los mataron, los apedrearon, los golpearon. Y
dijo el padre de familia, pues voy a enviar a mi hijo, quizás a él sí respeten. Y cuando vieron al hijo del dueño de la finca, ¿qué dijeron? ¿Recuerdan la parábola? Dijeron, este es el hijo, matémosle para que nos quedemos con la heredad. Y lo mataron, hermanos, mataron a nuestro Señor, o mejor dicho, lo matamos, porque también murió por nuestros pecados. Pero esta segunda vez, hermanos, nadie le podrá hacer frente. Nadie le podrá hacer frente, hermanos. Toda rodilla tendrá que doblarse ante Él. Por ello, hermanos, aún si no hemos puesto nuestra vida a cuentas con Dios y no hemos depositado toda nuestra confianza en Él, aún estamos a tiempo para hacerle decir, Señor, quiero confiar plenamente en ti. Quiero ser de los que te reciban alegremente y no de los que salgan corriendo a esconderse porque el guerrero regresó. La segunda venida de Cristo, hermanos, es una esperanza que lo incluye todo. Hemos visto que esta esperanza es el reencuentro con nuestros seres queridos, pero también, número 2, es el encuentro con nuestro Señor. Y dice el versículo 17, hermanos, de 1 Tesalonicenses 4, que estamos leyendo, dice, sigue diciendo el versículo 17. Vuelvo a leerlo desde el inicio. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Después de la coma, ¿qué dice, hermanos? Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor, hermanos. El encuentro con nuestro Señor también incluye nuestra permanencia eterna con Él. Nuestra permanencia eterna con Él. Nunca más, hermanos, seremos separados de nuestro Señor, sino que estaremos con Él para siempre. Estaremos con Él para siempre. Ciertamente, hermanos, nuestro Señor prometió y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no lo vemos, hermano, no lo vemos. Pero en su segunda venida lo veremos tal cual Él es. Le veremos, hermanos, y ya le veremos para siempre. Nunca más estará oculto a nuestros ojos. Nunca más, hermanos. Estaremos así siempre con el Señor, junto con nuestros seres queridos, hermanos. Estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, dice el apóstol Pablo, por tanto, asústense los unos a los otros con estas palabras de que el Señor ya viene. ¿Así dice, hermanas? No. Por tanto, amenácense. Ponte cuenta, el Señor viene y te va a castigar, No, esa no es la exhortación del apóstol Pablo. Él dice, por tanto, alentaos. Otras traducciones dice, por tanto, anímense. Por tanto, confórtense, consuélense, aliéntense. En cierta ocasión el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, cuando veáis que todas las cosas ya se han cumplido, entonces levanten la cabeza, no estén tristes, porque su redención está cerca. Hermanos, hablar de la segunda venida de Cristo debe ser un tema que nos da aliento, debe ser un tema que nos da ánimo, debe ser un tema que nos da consuelo, porque, hermanos, la segunda venida de Cristo, por lo menos hoy hemos visto que la segunda venida de Cristo incluye dos cosas. Una, volveremos a reencontrarnos con nuestros seres queridos, y dos, nos encontraremos con nuestro Señor para siempre. Déjame terminar, hermanos, con un poema, que también es un canto de un hermano en Cristo vivo aún, llamado Oscar Medina. El canto, que es un poema, se llama Volverá, volverá. Y dice así, hermanos, escucha la letra. Dice,
En esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor, tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Y sigue diciendo, volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a mi mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Dios quiere, hermanos, y nuestro cántico y nuestra oración también sea esta, y nuestra confianza y nuestra fe sea volverá, volverá, repito la última frase, volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a mi mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración. Señor, ayúdanos, Padre mío, que cada vez que pensemos en tu segunda venida, Señor, que estas palabras sean palabras de aliento para nosotros y para nuestros hermanos. Que cuando veamos a nuestros hermanos tristes, con problemas, con dolor, incluso con pecado, con el que luchan, batallan, que podamos decirles, aliéntate, hermano, gózate, hermano, tu redención está cerca. Ayúdanos, Señor, que nos